¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Héctor López y es para mí un gusto tenerlos de vuelta con nosotros. En esta ocasión vamos a platicar sobre los temas desde la perspectiva jurídica que han ido saliendo a raíz del COVID-19, esta pandemia que enfrenta México y que nos tendrá ocupados por las siguientes semanas. En primer lugar, quisiera abordar el tema del decreto de fecha 24 de marzo del 2020 publicado por el Ejecutivo Federal. El presidente de la República, por medio de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, sanciona un acuerdo al que llegaron las autoridades sanitarias. ¿En qué consiste este acuerdo que ya está publicado en el Diario Oficial? Bien, en el documento se expresa la importancia de que los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y todos aquellos que tengan alguna enfermedad crónica y que los hagan parte de la población vulnerable al COVID-19 puedan ausentarse de sus labores, puedan irse a sus casas a aislarse, a protegerse con goce de sueldo. Esta iniciativa, este decreto, supuestamente aplica tanto para el servicio público como para la iniciativa privada. Desde el punto de vista del gobierno es muy fácil dar una instrucción, una circular desde el Poder Ejecutivo para que los servidores públicos puedan retirarse. Pero ¿qué ocurre con la iniciativa privada? Este decreto realmente puede obligar a las empresas, a los particulares, a que los trabajadores puedan irse libremente con goce de sueldo a sus casas. Pues la realidad es que no. Hasta este momento el decreto es meramente una lista de buenas intenciones, de buenos deseos o de unas expectativas por parte del Ejecutivo Federal para que esta población vulnerable pueda protegerse. Sin embargo, no hay un mecanismo, no hay un proceso previsto en la ley que permita hacer efectiva esta norma. En pocas palabras, es una norma jurídica que carece de efectividad porque no hay una manera de obligar a los particulares a que efectivamente esta población vulnerable pueda ausentarse de los centros de trabajo con goce de sueldo. Sin embargo, tal vez en una situación paralela a esto, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció que conseguir una incapacidad con motivo de presentar síntomas por COVID-19 va a ser mucho más sencillo. Recordemos que en el derecho de seguridad social o en los trámites administrativos que se tienen que hacer para poder conseguir una incapacidad está el tener que ir a una cita con el médico, a que se valore la situación. El médico tiene que expedir una constancia para entonces proceder a otorgar una incapacidad si así se requiere. Se emite por parte del IMSS un cheque para que la persona pueda ir al banco, cobrarlo y estar el tiempo que se requiere para su recuperación. Con el COVID-19, en esta política pública para impedir la propagación del virus se hace un poco más fácil. Las personas aparentemente solamente tienen que ingresar a la app del Instituto Mexicano del Seguro Social y llenar un breve cuestionario en donde se les va a preguntar qué síntomas tienen, cuánto tiempo los ha tenido. Ese cuestionario lo va a revisar un especialista y el especialista va a determinar si se es candidato a una incapacidad por 14 días, que es el tiempo que dura la enfermedad en el cuerpo humano. Esos 14 días van a ser con goce de sueldo para los trabajadores y se les va a pedir que confirmen la clave interbancaria para que el instituto pueda hacerles una transferencia vía electrónica de este dinero y así evitar que las personas incluso tengan que ir a los bancos. El instituto le va a dar aviso al patrón de esta incapacidad temporal y después, entonces sí, después de los 14 días, ya cuando no hay riesgo, porque si se tenía el virus pues ya se habrá acabado, se va a la cita médica y el doctor va a decidir, como en un proceso tradicional, si se continúa con la incapacidad o ya no. Esto es algo muy bueno porque habla de cómo la norma se va a adecuar a las situaciones de contingencia actuales del país. Entonces, para suplir tal vez esta deficiencia del decreto, pues los trabajadores que presenten algunos síntomas o que crean estar ante un COVID-19 o tengan la sospecha de que puedan tener esta enfermedad, pueden llenar el cuestionario en línea. Cabe aclarar que solamente aplica para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Hasta ahora ninguna otra institución de salud ha salido a pronunciarse sobre si va a seguir estos mismos lineamientos. Otra cosa interesante y que surge en estas semanas ya a un nivel más local es la declaratoria del estado de emergencia que se da en el diario Yucatán. El día jueves 26 sale de pronto en el diario oficial del estado un decreto por el que se proclama el estado de emergencia en nuestra entidad federativa. Suena muy alarmante, muchos medios de comunicación en Facebook le estuvieron poniendo iconos de sirenas, estuvieron ahí divulgaron la noticia como si fuera algo sumamente complicado o como si fuera un desastre natural. La realidad es que la declaratoria de emergencia es una forma, es un proceso jurídico que la autoridad tiene que pasar para poder acceder, uno, a unos fondos especiales para desastres y emergencias que tiene el estado de Yucatán, que rondan en casi los 30 millones de pesos, y por otro, para poder instalar el Comité Estatal de Emergencias a cargo principalmente de personas de la Secretaría de Salud que van a coordinar las acciones de protección civil para hacer frente al COVID-19. Entonces, este decreto que sale no es algo para alarmarse, no es que se esté saliendo de control la situación, sino que es un proceso que se tiene que llevar de manera apropiada, de manera formal, para poder dar paso a otro tipo de tareas. Sin embargo, es curioso que este decreto, que parece poner a Yucatán en un estado de emergencia, en un estado de alarma, surge justo después de que se presenta ante el Poder Legislativo del estado de Yucatán una iniciativa. ¿En qué consiste esta iniciativa que presenta el Poder Ejecutivo Estatal, o sea, el gobernador del estado? Pues bien, en esta iniciativa, en este documento que se pone en manos de los diputados, se pretende poder avenirse o poder hacerse del control de más de 3.000 millones de pesos. Me explico. La iniciativa prevé que 1.500 millones de pesos actuales del presupuesto para el 2020 puedan moverse de unas secretarías a otras, de un programa a otro, con el aparente fin de hacer frente al coronavirus. Pero si esos 1.500 millones de pesos no se alcanzan a mover de otras secretarías, entonces el Estado podría entrar en lo que se conoce como un déficit presupuestario y pues sacar ese dinero de otros lados. Y en un segundo rubro se piden 1.728 millones de pesos aproximadamente para hacer frente al coronavirus por medio de obra pública, por medio de construcción de calles, por medio de programas sociales, pero no se especifica en general en qué es lo que se va a gastar el dinero. Cabe aclarar que de estos 1.500 más 1.700 y tantos millones de pesos, que dan casi 3.200 millones de pesos de deuda que estaría adquiriendo el Estado y que tiene que someterse a la votación del Poder Legislativo, solamente 500 millones está especificado claramente que van al sector salud, pero no se dice en qué. El problema con este tipo de leyes es que muchas veces no se especifica en qué se va a gastar el recurso público. En los primeros 1.500 millones de pesos no se especifica de qué secretarías, de qué programas se van a obtener, se van a mover o transferir estos recursos hacia el sector salud, y no se especifica para qué van a ser, si van a ser para salarios, si va a ser para contratar más personal, si va a ser para ventiladores mecánicos, para cubrebocas. No hay una especificación. Y en el caso de los 1.728 millones de pesos, no hay un combate directo al COVID-19, o sea, no se está cumpliendo el propósito de la iniciativa turnada a la Cámara de Diputados local, al Congreso local, porque pues se habla de obra pública principalmente. Especifica más o menos la iniciativa que se quieren construir caminos, que se quiere construir calles, infraestructura educativa, de cultura, pero no hay nada concreto en materia de salud, y dos, no es algo que realmente tenga un impacto directo en la cuestión del coronavirus. Se está adquiriendo una deuda, recordemos que el gobierno del estado ya adquirió
en épocas pasadas una deuda reciente de 2.600 millones de pesos por el concepto de Yucatán Seguro. Con esta deuda alcanzarían los más de 6.000 millones de pesos de deuda para el estado de Yucatán. Y sí que hay otras medidas jurídicas que las autoridades podrían canalizar y podrían utilizar para hacer frente a esta pandemia. Ya habíamos platicado por otros canales que a lo mejor renovar o intervenir en el sistema de transporte público del estado, porque ahí sí que se concentran muchísimas personas, ahí sí que se puede propagar el virus con mayor facilidad. Hay mecanismos jurídicos, porque al fin y al cabo el gobierno del estado es el que otorga las concesiones a los transportistas para poder operar las líneas de autobuses, de combis, de taxis, etc. Entonces también hay otro tipo de programas que contempla la ley, otro tipo de medidas, a lo mejor un poco más restrictivas de la libertad, pero que son mucho más efectivas que el pedir dinero para el gobierno del estado, cuya utilización, al menos en la iniciativa de reforma de ley al presupuesto que se pretende, no están muy claras cómo se van a manejar. En ese sentido, recordemos que el gobernador es la principal autoridad sanitaria del estado, el alcalde lo es del municipio y el presidente de la república es la máxima autoridad sanitaria del país. Ellos sabrán qué medidas tomar, pero sí que existen diferentes medidas y cauces legales que se pueden seguir antes de adquirir una deuda o antes de ser demasiado extremistas con estas situaciones. En fin, es una opinión, es una cuestión que cada uno podría analizar. Los temas ahí están, el proceso legislativo tiene que seguir, se va a tener que votar esa iniciativa y pues ya veremos. Como último tema, solamente quisiéramos recalcar que todos los trabajadores actualmente están en su derecho de que si se les despide o si se les invita del trabajo a faltar, si el empleador, por ejemplo, decide suspender durante determinado tiempo sus actividades, tiene que ser con goce de sueldo. Actualmente no hay ninguna legislación en todo el país que permita a un empleador, a un empresario, a un particular, suspender unilateral y arbitrariamente las actividades de su negocio y dejar de pagarle a los empleados. Recordemos que la Ley Federal de Trabajo protege al trabajador y le permite gozar de un mes de sueldo de salario mínimo ante cualquier contingencia sanitaria. Entonces, recordarles que existen los canales también para que puedan defender sus derechos, para que puedan hacerlos valer, e incluso se está viendo en el sector salud que hay algunas molestias por falta de insumos, por falta de material médico. También ustedes son trabajadores del sector salud y también son ustedes personas con derechos humanos que se pueden hacer valer. El derecho a la salud, cuando están atendiendo ustedes a alguien, es muy importante. También se pueden hacer valer por las vías jurisdiccionales competentes. Hasta aquí sería lo que estaríamos platicando. Les agradezco mucho la atención y espero que se encuentren de manera maravillosa. Guarden la distancia, estén en sus casas y muchísimas gracias.